Padre, te pido en el nombre de Jesús tu ayuda esta tarde para comunicar tu verdad, para comunicarla conforme a tu espíritu, para comunicarla de tal manera que produzca en nosotros la fe de Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Estamos hablando acerca de fe. Estamos hablando acerca de fe en una manera que quizá usted no conozca. Entonces quiero pedirle lo siguiente a todos nosotros, porque vamos a estar haciendo una serie de estudios precisamente sobre la fe como es presentada en este sagrado libro. En la cultura del mundo, todo mundo habla de fe, todo mundo menciona la fe, parral, el lema sobre todo la fe. Pero la verdad es que no es la fe de la Biblia, ¿sí? Hay muchos tipos de fe. Hay gente que le tiene mucha fe al té de manzanilla, ¿me entiende? Y no, esta no es la fe que estamos hablando. Y lo más seguro es que usted tiene algunas ideas acerca de lo que es fe, y yo le voy a pedir que las haga a un lado. Porque la fe de Dios, la fe de la Biblia, la fe que Cristo vino a revelarnos es otro boleto que solo es accesible a los que están en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con las ideas de fe que tiene el mundo. Y yo, para que usted pueda sacarle el mejor y mayor provecho a esta serie de enseñanzas, necesito que haga a un lado las ideas que usted tiene o cree tener acerca de lo que es fe. ¿Sí? Porque eso de que mire, yo le pedí a Dios con mucha fe y que mire, yo tengo una fe tremenda, todo eso no es lo que está aquí. Y lo que está aquí es una bomba atómica, ¿sí? Así que todo empieza, de hecho todo el Nuevo Testamento fue revolucionado por una frasecita que se encuentra en uno de los profetas menores, en uno de los libros de los profetas hacia el final del Antiguo Testamento, y cambió completamente el entendimiento de la gente acerca de Dios y de cómo conectarse con Dios. Y luego encontramos nosotros que a partir del siglo XVI nuevamente esta misma frasecita la descubre un joven maestro de teología y cambia completamente la historia del mundo por esta sola frasecita. Y se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Lo puede anotar. Vamos a estar viendo muchos versículos, así que le animo a no buscarlos en la Biblia a menos que yo se lo pida, para que no se quede atrás. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase, el justo por su fe vivirá, es el eje en torno al cual gira toda la conexión entre la raza humana y Dios. Esta frasecita Pablo la retoma en el Nuevo Testamento, la encontramos en Romanos, la encontramos en Gálatas, la encontramos en Hebreos, la encontramos por todo el Nuevo Testamento, y dice simple y sencillamente: porque en el Evangelio, en la buena noticia de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo, el que tiene una conexión con Dios, el que ha sido aceptado por Dios, él vive a través de fe, pero no la fe como le decimos aquí de doña Chencha, ¿sí? De que mire que yo le pedía y que yo con todo mi corazón. Estamos hablando de la fe de Dios, de la fe que se encuentra aquí entre esos grandes hombres y mujeres que hicieron proezas, que pusieron ejércitos, ¿verdad?, en fuga, que abrieron el mar, mil cosas extraordinarias. Esa fe que se encuentra en este libro no tiene nada que ver con la fe que comúnmente se practica en todo el mundo. Ahora, todo el mundo vive bajo alguna forma de filosofía, teología o religión, todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo tiene un concepto de cómo uno se relaciona con Dios. Y todas las religiones, filosofías y éticas, todas tienen la misma idea fundamental, y es esta: si yo hago esto, Dios hará aquello. La mayoría de los cristianos así piensan también.
Si yo hago esto, Dios hará aquello. Y eso, familia, es una extraordinariamente gran mentira. Así no es. Así no es en este libro. Nada que ver. Y la mayoría de los presentes, con mucha frecuencia, caemos en esa trampa y creemos esa misma mentira, a pesar de que hemos experimentado otras cosas. Esa idea de que si yo hago A, Dios hará B. Si yo me porto bien, Dios me va a querer. Si yo leo la Biblia, Dios me va a bendecir. Si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. Y eso no solamente es contrario a lo que dice la Escritura, es completamente una mentira. Pero es muy fácil caer ahí. Y el ambiente de este mundo y el entorno cultural nos tiende a jalar hacia esa mentira, pero eso no es lo que enseña este libro. Esa no es la fe de la que habla este libro. Eso nos salva, punto. Y en la primera reunión tuve exactamente la misma reacción de todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque casi todos nosotros nos hemos dejado engañar y a meternos en esa idea. Si yo hago esto, Dios hará aquello. El resultado es cristianos deprimidos porque no hacemos lo suficiente. Y si en algún momento, ¿verdad?, atinamos, entonces no, pues se nos sube y se nos infla la cabeza porque toda esta bendición que tengo, pues es porque yo sí, porque yo, ¿verdad? Pues, porque yo sí. Yo sí sé, ¿verdad? Yo sí puedo, yo sí atiné. Y es mentira. Es una mentira total que no produce los frutos de Dios. ¿Y saben por qué me importa mucho a mí enseñarle al respecto? Porque solo la fe de Cristo, solo la fe bíblica vence a este mundo. Solo la fe bíblica llegará a la meta. Solo la fe que se encuentra en este libro podrá enfrentar la vida y vencer. Familia, la vida pega, la vida golpea, ¿sí o no? ¿Sí? Y esa fe, la fe común, la fe que todo mundo cree tener, la fe de que si yo hago esto, Dios hará aquello, no da el ancho, no lo sacará adelante, no cambiará su vida y lo más terrible, no lo llevará a la gloria. Entonces nosotros necesitamos despojarnos de todo lo que nosotros pensamos que sabemos acerca de la fe, de todo lo que sentimos que sabemos acerca de la fe, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de fe de a de veras, ¿sí? Porque yo quiero de esta clase de fe. Yo quiero de la clase de fe que esta gente tenía, ¿sí? Yo quiero de la clase de resultados que la fe de esta gente produjo, y pues vamos a meternos. ¿Usted lo quiere también? Muy bien. Ok, dos cosas importantes. Primero, antes de meternos en el cómo y el por qué, etcétera, necesitamos entender hacia qué, para qué Dios ha dado esto, para qué es la fe según Dios. Y esto es lo que nosotros encontramos. Número uno, la fe es para salvación. La fe bíblica es para salvación. La fe común es para que Dios me dé X o Y cosa, pero la fe en la Biblia es para salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Sí? El mismo versículo más famoso de la Biblia, ¿cuál es? ¿Alguien se lo sabe? La cita, Juan ¿qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él ¿qué? Todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Estamos hablando de fe, ¿sí? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que encontramos que en el diseño de Dios, esta extraordinaria cosa llamada fe es principalmente y supremamente para salvación. ¿Por qué? Porque cuando usted considera el tamaño de la eternidad, cuando usted considera la realidad del infierno y del juicio de Dios, cuando usted considera los efectos eternos de no seguir a Cristo, créame que todos los beneficios que la fe pudiera traer en esta vida no son más que nada en comparación a la eternidad. Fe es para salvación.
Y aún los demás beneficios de la fe, los que llegan de manera incidental, si usted quiere llamarle así, todos están conectados con salvación. Por ejemplo, el gran pasaje de Isaías 53, que no lo busque ahorita, pero sí anótelo para leerlo después. Isaías 53 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué vemos aquí? Entrelazadas las cosas, las promesas de sanidad física con las promesas de salvación eterna, porque todo lo que Dios hace a través de la verdadera fe bíblica tiene que ver con salvación. Todo. Aún las cosas pequeñas son simplemente otro aspecto de la salvación, pero todas tienen que ver con salvación. Ahora, la supuesta fe que se maneja en el mundo, la supuesta fe de las diversas religiones, no tiene nada que ver con salvación. Y por eso sabemos que es falsa. Por eso sabemos que la tenemos que desechar por completo. Toda idea que usted tenía acerca de usted y Dios de antes del día que usted nació de nuevo, deséchela, porque es mentira y le va a robar y no dará el ancho. Y cuando la vida venga y le pegue, usted no podrá enfrentarla y vencer. No con esa fe, pero con esta es otro boleto. ¿Sí? ¿Por qué? Esta fe vence al mundo. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y aquí encontramos el siguiente elemento de crítica importancia acerca de la fe. La fe bíblica tiene que ver con la persona de Jesucristo. No tiene que ver con el esfuerzo que uno hace por ser positivo y por decir esto y aquello. Tiene que ver con la persona de Jesús. Él no dijo: confíen, hay promesas para que ustedes superen las situaciones de la vida. Él dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Yo soy el que está por encima de todo este paquete. Yo soy el que salvo. Es más, en el libro de los Hechos, en una de las partes donde Pablo está contando su testimonio, Jesús le habla y le dice: y la fe que es en mí, la fe en mí, hablando Jesús, no es fe en el té de manzanilla, no es fe en que me va a ir muy bien. Yo tengo mucha fe, como la canción aquella: siempre vendrán tiempos mejores. Todas esas son cosas que no sirven. A la hora de la hora no sirven. ¿Sí? Se caen en pedazos. Jesús dijo: yo, la fe en mí, la fe que es en mí. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que la echa a andar. Él es el objetivo final de ella. Jesús es de lo que fe se trata. Él. ¿Por qué? Porque fe tiene que ver con nuestra conexión con Dios. ¿Sí? Ahora, este segundo elemento, el segundo aspecto o objetivo de la fe, como dije, el primero es salvación, punto salvación, punto salvación, punto salvación, nuevo nacimiento. Gente me pregunta: ¿cómo puedo nacer de nuevo? No puedes, no puedes nacer de nuevo. Pero si me estás diciendo que necesito nacer de nuevo, sí necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo le hago? No puedes. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es un milagro que Dios da a través de la fe que Él mismo da. Pero de eso veremos más en un par de minutos. ¿Sí? Solo con una fe viva en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. Toda fe que no está girando alrededor de la persona de Cristo no es fe bíblica. Es algún rollo que sacamos de algún lado que no nos va a ayudar, ¿sí? Pero estamos hablando de una fe viva en Cristo. Solo mediante esa podemos conocer a Dios y vivir para su gloria y hacer su voluntad y avanzar su reino y vencer al pecado. Es la única manera de vivir en la realidad de la nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero solo tienes acceso a eso mediante una fe bíblica,
una fe verdadera en la persona de Jesucristo. No hay otra forma. Si no estás en fe, automáticamente te reviertes a tu manera antigua de vivir. Si no estás conectado en la fe de Dios, automáticamente tus costumbres, tu historia, tu genética te domina. Pero cuando te metes en la fe de Cristo, cuando la fe de Cristo está operando en ti, entonces empiezas a experimentar la realidad de la nueva creación. Nos conecta con Él y nos libra del poder de este siglo malo. De otra manera, familia, el ambiente de este mundo, la atmósfera, la cultura, todo te aniquila, te roba todo por completo. ¿Por qué fe? O sea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué es fe el instrumento para nuestra salvación? Déjenme primero aclarar un par de cosas. Uno, fe no es un mérito. ¿Sí? Fe no es de que, mire, yo le pedí con toda la fe, porque eso es parte de la cultura, y eso lo hacen en todo el mundo, de todas las religiones. Yo le pedí a Dios con una fe tremenda. Nada que ver con la Biblia. Diga conmigo, nada que ver. Dígale a su vecino, nada que ver. Dígale, deja de hacer eso es de doña Chencha, eso no es de Cristo. ¿Sí me entiende? Espero que no haya nadie aquí que sabe Chencha. ¿Sí? Nada que ver. Ahora, el reino de los cielos y la salvación viene a nosotros a través de la fe, pero quiero repetir, fe no significa que yo hice un esfuerzo y entonces la fe de algún modo tiene un mérito. Fe simple y sencillamente es que yo ya no tengo nada de qué depender en mí mismo y por lo tanto dependo totalmente de Él. Fe es una actitud de corazón que es exactamente lo contrario de depender de mí mismo. Ten fe en ti mismo, dicen las películas, ¿verdad? Pamplinas. Esas son mentiras y eso no dará el ancho, ¿sí? Usted dice, pero ten fe en ti mismo y en tus sueños. Sí, a ver, dile eso a alguien que está en su lecho de muerte. Dile, ten fe en ti mismo. A ver a dónde va a llegar con eso, ¿sí? Échale ganas, a ver a dónde va a llegar con eso. La fe es para salvación eterna, ¿sí? Y la confianza en ti mismo no te lleva a ningún lado cuando se trata de lo que de veras importa. Ahora, entonces, fe es esa actitud del corazón que es exactamente lo contrario de depender de nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo en fe, lo que estamos diciendo es, me rindo. No puedo depender de mí mismo ni de mis buenas obras. Yo sé que no puedo ser acepto por mis esfuerzos delante de Dios. Así que Jesús, confío en ti y dependo de ti completamente. Eso es lo que fe dice. Porque fe gira alrededor de una persona. Repito, de la fe en Cristo. Dependo de ti, Jesús, de lo que tú hiciste, de tu muerte, de tu resurrección, de lo que tú eres. Toda mi fe está en ti. No dependo de mí porque no tengo nada que ofrecer. Dependo de ti. ¿Sabe por qué Dios me bendice? Porque yo entro a mi oración en el nombre de Jesús. Y cuando llegue al cielo y alguien me dice, ¿y qué le vas a presentar a Dios? El nombre de Jesús. Y cuando tú estás en un momento difícil, ¿qué tienes a tu favor? El nombre de Jesús. Nada más, no necesito más. Mi fe está en Cristo. Mi fe no está en vida abundante. Mi fe no está en que yo me porte bien. Mi fe no está en que yo le echo muchas ganas. Mi fe está en Jesús de Nazaret, que murió y resucitó por mí. Y por Él tengo entrada y por Él tengo esperanza, ¿sí? Ahora, esta fe, estaba viendo un elemento en el Nuevo Testamento donde Jesús hace esto con uno de los hombres que vino a Él. Estaba un paralítico. Y ya sabe, abren el hoyo en el techo y bajan al paralítico. Y dice Mateo 9:2, nada más anótelo, dice, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y si usted es como yo, pues nos quedamos así como un poquito desilusionados, ¿verdad? Porque
Si a mí me traen un paralítico, un cuadrapléjico, ¿verdad? Y tiene mucha fe, pues ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Por qué es lo que voy a orar? Pues para que Dios lo sane, ¿verdad? Y Jesús se refiere a su necesidad eterna. Porque la fe es para salvación, familia. La fe es para salvación. La fe es para salvación. Todas las ideas de fe que hay en este mundo son mentira. No estoy tratando de que usted se sienta agredido al respecto. Le estoy tratando de ayudar, porque esas supuestas fees a la hora de la hora no dan el ancho. ¿Sí? No funcionan. Ahora, vamos un poco más adelante. Primera de Pedro, versículo 9, dice que el fin de nuestra fe es la preservación de nuestra alma. Después vamos a leer algo más de ese mismo pasaje, pero dice que el fin de nuestra fe, o el objetivo de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Y Hebreos 10:39 habla de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. Porque, familia, lo que está en juego es tu alma. No son tus finanzas, no es el tobillo que te duele. Lo que está en juego es tu alma. Lo que el enemigo quiere dominar y poseer es tu alma. Y entonces y nosotros lo vemos, porque gente que no está caminando en la fe de Cristo, se le viene cualquier cosa y se desmoronan. Y se ponen histéricos, y a veces se deschavetan y se les meten demonios en su alma, porque como no tenían fe, no pudieron preservar su propia alma. Esto lo estamos viendo con más y más y más frecuencia. No me cree, vea cuántos psiquiatras y psicólogos hay ahora, vea cuántas clínicas psiquiátricas hay, porque como la gente no tiene la fe de Dios, no puede preservar su alma y se chifla. O sea, estas son cosas en serio, familia, porque la vida sí pega. Pero la gente que echa mano de la fe de Cristo, esa es otra clase de fe. Esa es la fe de un joven que lo están matando a pedradas, y no solamente no está histérico, no solamente no está pegando de gritos, ¿verdad? Él está intercediendo delante de Dios a favor de los que lo están matando. ¿Qué clase de fe es eso? Esos son los judíos que estaban convertidos a Cristo en Jerusalén, que se calcula que probablemente eran entre 10 y 20 mil para esas alturas cuando matan a Esteban. Dice la escritura en Hechos 8 que se desató una terrible persecución contra todos los creyentes, ¿verdad? Y tuvieron que salir huyendo de sus casas, perdieron sus bienes, perdieron sus negocios, perdieron todo lo que tenían. Con la ropa que traían puesta salieron corriendo para salvar sus vidas. Y la Biblia nos dice que a todos los lugares que se fueron predicando y anunciando a Cristo. Yo digo, eso es fe, ¿me entiende? A nosotros se nos pierde un billete de 200 pesos y entramos en una crisis psicológica por una semana, ¿o no? ¿Verdad? O pagamos de más alguna cosa. Yo tuve que pagar una multa, ¿verdad? Que me multaron en la carretera, y se me hizo terriblemente injusta la multa, porque todas las multas se nos hacen injustas, ¿verdad que sí? Y la tuve que pagar, y se desanima uno. Y yo estoy viendo a esta gente que pierden todo y salen, predique y nada los detiene. ¿Por qué? Porque la fe de Dios es otro boleto, familia. ¿Nosotros queremos la fe de Dios o la de doña Chencha? Pues sí, oigan, ¿qué es eso? Todos venimos del espíritu de doña Chencha. Fuera en el nombre de Jesús, espíritu de Chencha, ¿verdad? Y vamos a meternos en la fe de Cristo. ¿Alguien dice amén o qué? Ok. Entonces vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Porque, familia, escúchame esto y escúchamelo bien. Dios solo tratará contigo sobre la base de fe bíblica. Dios solo te acepta sobre la base de fe bíblica. La Biblia dice: tenemos entrada a esta gracia por la fe. Sin fe es imposible. ¿Qué? Es imposible todo. No, yo llegué a imposible y ahí con eso me hundí. Sin fe es imposible, de plano.
¿Sí? Yo sé que el versículo dice es imposible agradar a Dios, pero la realidad es que sin fe no pasa nada, no la armas. Pero estamos hablando de la fe de este libro, ¿sí? Dios solo tratará contigo, Dios solo nos acepta sobre la base de una fe bíblica, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que le pide a Dios, el que viene a vida abundante, el que se hinca al lado de su cama, dice, debe saber, es necesario que él crea que Él es. Número uno, vemos que la fe bíblica tiene que ver con una persona, no con cosas, no con necesidades, ¿sí? Y esto es esencial porque mire, yo sé que amamos a Cristo, pero sí se nos contamina la fe. Y yo he visto muchas cosas sobrenaturales en muchos aspectos, pero todo gira alrededor de una persona, ¿sí? El que se acerca a Dios debe saber que Él es una realidad. Y lo que hace la fe de Dios es que te abre el panorama, te abre los ojos y de repente estás consciente de Dios. Y Dios es real y Cristo es real y es más real que lo que te rodea. Y quedas absorto por lo que Él es y lo que Él dice y estás conectado con Dios. Porque ese es el objetivo de la fe. Que nosotros estemos conectados con Dios, como cuando Dios originalmente hizo al hombre, y Dios en nosotros y nosotros en Dios por medio de una fe viva. Y luego continúa y dice que debemos creer que Él es, otra vez, galardonador de los que le buscan a Él diligentemente. Nuevamente ves, todo este tremendo versículo, es Hebreos 11:6, sobre la fe, tiene que ver con la persona de Dios. Tiene que ver con una persona que yo, número uno, me doy cuenta con quién estoy tratando. Dios mío, ¿cómo es esto posible? Que tú sí existes, que tú sí veniste, que tú sí moriste, que tú sí resucitaste. Qué increíble cosa. Y luego debo creer que Él recompensa a los que le buscan a Él. A Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Fe no es yo le tengo fe a esto. Y mira, la oración es yo le tengo mucha fe a esta oración. ¿Has oído frases como esas? Tonterías, la oración no es poderosa. Cristo es poderoso. ¿Sí me está escuchando? Hay una diferencia enorme. No, mira, haz esta oración, yo le tengo mucha fe a esta oración. No, tú conéctate con el autor de la vida y todo lo demás es pan comido. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que fe bíblica, fe que salva, fe que tiene que ver con Dios, siempre girará alrededor de la persona de Cristo. Siempre, siempre, siempre. Toda expresión de fe, la diga un cristiano, la diga alguien de alguna religión, que no gira alrededor de Cristo, no es bíblica y no es verdad y te hará daño. Te hará daño. Sí. Usted lee el Nuevo Testamento, todos estos hombres y mujeres fueron sanados porque vinieron con Jesús. No los sanó la fe, los sanó Jesús. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Ellos no fueron libres de la lepra o de las mil y una otras cosas porque ellos dijeron, porque ellos pidieron, porque ellos hicieron. Ellos tuvieron contacto con Jesús. De eso se trata fe, que tú entres en contacto con Jesús. ¿Sí? Y si Jesús es el centro de nuestra fe, familia, entonces quítate, diablo, hazte un lado mundo, porque nada nos puede parar. Porque al que cree bien, que todo le es posible. No al que cree cualquier tontería, al que cree en Cristo, todo le es posible. Gloria a Dios. ¿Alguien está emocionado? Sí, Señor. Ok. Hebreos capítulo 11, versículo 1 es la definición de la fe. Y aquí queremos nosotros empezar
a operar. ¿Cómo opera la fe de Dios? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escúcheme bien, las palabras certeza y convicción son palabras griegas que tienen varias matices de significado. Quiero explorar un par de detalles. Uno, es pues la fe la certeza. Esa palabra es hypostasis, que se refiere a una substancia. ¿Sí? Fe es una substancia, no es un sentimiento, no es una actitud positiva. Fe es algo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver varias cosas acerca del algo que es, pero fe es una substancia de las cosas que están en el futuro, que Dios me ha prometido. Por ejemplo, Dios me ha prometido vida eterna, pero yo ya tengo la substancia de aquello aquí. Dios me ha prometido yo morar en su presencia por toda la eternidad, pero ya tengo la substancia de eso a través de la fe. Fe es la substancia de las cosas futuras que estamos esperando de parte de Dios. Y luego dice, es la convicción. Pero esa palabra se puede traducir igualmente evidencia de las cosas que no se ven. Porque familia, nosotros operamos en la dimensión de Dios. El hombre, su cuerpo físico es un cuerpo animal, es un cuerpo que está ligado a esta creación, pero Dios puso espíritu adentro del ser humano, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Entonces el hombre tiene una dimensión en lo invisible, en lo sobrenatural, y solo a través de la fe tienes acceso a aquello. ¿Por qué? Porque la fe es la evidencia de cosas que no se ven. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Así que en la fe nos conectamos nosotros a lo invisible, a la dimensión donde Dios opera. La escritura dice, Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. Pero a través de la fe de Dios, la fe de la Biblia, nosotros empezamos a participar de los poderes invisibles del siglo venidero. Y es otro boleto, es otra realidad. Es una substancia, es algo real. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro. Pedro es mi apóstol favorito. Antes era Pablo, pero ya me cae más bien Pedro, porque Pedro era mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Pedro era mexicano? Gloria a Dios, de Jalisco, ¿verdad? Aleluya. Creo que su abuelita era de Chihuahua. Pero Pedro, me encanta lo que él dice acerca de la fe, y quiero que lo busque conmigo primero en segunda de Pedro. Es en su introducción, segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta cosa, esta substancia es más valiosa que todo el oro y la plata que hay en este planeta. Esta substancia llamada fe, esta certeza, esta evidencia es algo precioso en valor. Váyase atrás un par de páginas a primera de Pedro. Yo voy a leer desde el capítulo 1 verso 3 en delante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, que eso será tema de otro domingo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Usted sabía que tiene una herencia incorruptible? ¿Lo sabía? ¿Se emociona? Es que nos ataca la fe de doña Chencha, la Chencha fe, ¿sí? Nos contamina. Y nosotros volteamos y vemos mi situación, que apenas pude pagar la luz, y cómo lo voy a hacer para pagar la renta, y ahorita este muchacho me está dando problemas, y ay, me duele tantito por acá, ¿verdad? Y entonces no tengo gozo porque yo estoy operando en Chenchafé, ¿me entiende? Y se me olvida que tengo una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para mí, que soy guardado por el poder de Dios, dice, mediante la
fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que la fe de ustedes sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Este tesoro que se te ha dado, que se te ha concedido, de la fe viva, bíblica, de la fe verdadera. Esto es lo que Dios está buscando cuando Él regrese. Cuando Cristo vuelve, Él no te va a preguntar si tu casa fue grandota, si tu carro fue nuevo. Él no le va a importar si tú te mantuviste en la línea o no. Y yo no digo que no se cuide en su salud, pero Él te va a preguntar por tu fe, y Él va a buscar que aquella cosa esté reluciente y preciosa. Para eso necesitamos atravesar la vida agarrados de la fe de Dios. ¿Sí? Nuestra fe será probada. La vida nos va a pegar, ¿sí o no? Yo no sé por qué a los cristianos les da tanto miedo sufrir, si todos sufrimos de todos modos, ¿o no? Digo, a mí me da miedo que me coma un tiburón, pero no hay muchas oportunidades de eso, ¿me entiende? Pero de que me va a pegar la vida me va a pegar siempre. Pero nosotros estamos en otra dimensión de vida, los que hemos creído. Ahora, esta fe que es igualmente preciosa, que está siendo probada, que vale muchísimo más que el oro, que cuando Cristo vuelva va a ser hallada en honra y gloria y alabanza. Dice versículo 8 acerca de Jesús, a quien ustedes aman sin haberle visto. ¿Por qué? Porque vivimos en fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Este es Esteban, este es Pablo. Lo azotan, lo golpean, le dan de varazos a él y a Silas, lo refunden en el calabozo y están cantándole al Señor. Dice, ay, qué sacrificados. No, esta es gente de fe. Ellos sabían en quién habían confiado, sabían con quién estaban pegados. Los chicotazos dolieron, pero no me definen, porque soy de Cristo. Y ellos están glorificando al Señor, y el Señor hace temblar aquella cosa, se les caen las cadenas, se convierte el carcelero, porque la gente de fe no vive en base a lo que le está sucediendo, vive en base a lo que ha creído, vive en base en aquel en quien ha creído. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el objetivo. Hacia eso vamos todos nosotros. Ahora, cualquier concepto de fe que usted esté manejando que no tiene que ver con Cristo y la salvación y la firmeza y la absoluta certeza de que Él es, y de que mi vida está en sus manos, y de que yo dependo totalmente de Él, y que si hoy me va bien, qué padre, y si mañana me va mal, no pasa nada, yo estoy en Cristo. Y que a mí nadie me va a quitar la vida antes de tiempo. No le tengo miedo a los chutameros, no le tengo miedo a las madrinas, no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque nadie me va a sacar de este planeta hasta que Cristo diga, ya es hora de irme. Y si me sacan antes, gloria a Dios, me fui más temprano al cielo. O sea, ¿cuál es el problema, familia? Hola. Yo me preocupo cuando los cristianos le tenemos miedo a la muerte y a la vida y a los narcos y al plagio y aquí y allá. Oh, familia, estamos en Cristo. ¿Qué es el mal que alguien me puede hacer si yo estoy en el Señor? Dice, te pueden secuestrar, pues que me secuestren. Nomás no den ni un 5, porque yo sé a dónde voy. Y yo les voy a predicar hasta que me canse, hasta que me maten o me liberen, una de las dos. Un amén. Gracias, Lupita. ¿Sí? Entonces, ¿que usted no se va a ir con Cristo? Mire, mi padre espiritual, el hermano Wayne Myers, me dijo, los plagios no van a parar en México hasta que se empiecen a parar gente que yo no doy ni un 5. Porque yo sé a dónde voy. ¿Sí? Yo sé a dónde voy. Ahora, la razón que yo no me muero, digo, yo por mí ya me hubiera ido con Cristo, pero la razón que no me muero es porque mi mujer me resucitaría y me pondría una senda regañada por andarme yendo, ¿verdad?
Pero, o sea, familia, diga conmigo, estoy en Cristo. Tengo la fe de Dios. Y ahí está la palabra clave, la fe de Dios. No fe en Dios. No, yo tengo mucha fe. No la fe en el té de manzanilla y en el doctor fulano, ¿verdad? La fe de Dios, dígalo fuerte. Fe de Dios. Una vez más, fe de Dios. Marcos 11:22, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe de Dios. Sus Biblias, Reina Valera y otras, van a decir en Dios, pero la traducción más correcta del texto original es fe de Dios. La clase de fe que Dios tiene, con la cual Él hizo el universo, con la cual Él creó todo de la nada. Y Dios nos ha dado de esa fe. Esa es la fe que le dice al monte: quítate y échate en el mar, y sucede. Jesús lo dijo así. Y dice: todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiste, te vendrá. O sea, ¿me entiende? Eso no tiene nada que ver con lo que la gente llama fe. Este es otro boleto, esta es otra dimensión. Y esas son palabras de Jesús, que no acostumbraba a exagerar y que lo vivió constantemente. Entonces, esa fe de Dios nos es dada a nosotros. La Escritura lo dice en Romanos capítulo 12. Dice: digo pues, es más, se lo voy a leer desde Efesios, ¿sí? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La fe es que es un don de Dios. Es algo que Dios te da. Yo un día volteé y dije: ¿por qué yo creo en Cristo? Cuando yo estaba más loco que un chacuaco. Yo creía en la astrología, yo creía que yo era parte de Dios en la galaxia y mil rollos y cosas. Yo estaba más metido en ideas tontas y de repente creo en Cristo. Y tengo amigos, como usted seguramente tiene amigos, que son mejores personas que yo, y ninguno de ellos sigue a Cristo, y yo sí. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o conocidos que son mejores personas que usted y no están en Cristo Jesús? Dice: ¿y cómo es que yo? Porque Dios te dio una medida de fe. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios vino y depositó en tu corazón una medida de su fe. No de la doña Chencha, de su fe. La fe que creó el universo. Puso una medida dentro de ti y creíste en Cristo. Y no sabes exactamente cómo, pero creíste en Cristo. Y creíste que Cristo es el Salvador. Y creíste que Cristo es suficiente. Y pusiste tu confianza en Él. Y ahora tu vida es de Él, ¿verdad? ¿Y cómo sucedió eso? Pues no lo entiendo, pero lo sé. Lo sé. Sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Ahora esa fe viene a nosotros como una medida. Y puede ser pequeña, pero al igual que una semilla, hay una dinamita adentro, ¿sí? Jesús dijo: si tú tienes fe como una semilla de mostaza, le dirás a este monte: quítate y échate en el mar, dice, y sucederá. Le dirás a este sicomoro: desarráigate y échate al mar, y sucederá. Pero la semilla de mostaza a la que Jesús se refería es una semilla que, aunque empieza chiquita, crece y crece y crece y crece y crece. Así que Dios nos da una medida de fe, pero luego nos encarga a nosotros cultivar esa fe viva de acuerdo a lo que Él enseña. Pero es su fe. ¿Me entiende? Yo no puedo producir esa fe. Por mucho esfuerzo que yo haga, por muy positivo que yo sea, por muy linda persona que yo sea, no puedo producir esa fe. Pero habiéndola recibido, ahora trabajo con ella y crezco en ella. Y aquella fe va creciendo y me va adentrando en los propósitos eternos de Dios. Y cosas que son imposibles empiezan a ser la norma en nuestra vida. Y estoy hablando de todo tipo de cosas, chiquitas y grandes.
Me acuerdo tanto de testimonios que unos que he escuchado, otros que yo conozco personalmente. Me acuerdo tanto de hombres que yo he visto perdonar a criminales que los dañaron profundamente porque ellos habían creído en Cristo. Me acuerdo no era mi estilo de predicador, pero un hombre de fe impresionante, Guilla Ávila, ¿sí? Su yerno mató a su hija a golpes y él fue a la cárcel y ganó al yerno para Cristo. Esa es fe. Esas no son enchiladas, esa es fe. Que la gente dice que no, y que yo le pedí a Dios, venga con doña Chencha, fe, ¿verdad? Esa, la de Guilla, es fe. Esa de un Esteban orando por sus asesinos es fe. Esa me acuerdo tanto del caso de una mamá que tuvo su hijita y tenía a la hijita como 1 año y medio, cerca de 2 años, y una noche le sucedió lo que llaman el síndrome de muerte infantil repentina. ¡Pum! Amaneció muerta la niña. Y están en el funeral y están llorando y el pastor está ahí con ellos y pues nadie sabía qué decirle, ¿verdad? Una tragedia. Y se para la mamá y el papá delante del féretro chiquito que están a punto de enterrar y llorando le dice: hijita, tenía tantos sueños para ti, tenía tantos deseos de verte crecer, de vestirte en tu vestido de novia el día que te tocara casarte, etcétera, etcétera. Dice, y pues nada de eso sucedió, pero le doy gracias a Dios por los 2 años que te tuve en mis brazos. Y voltea con el pastor y le dice: pastor, ya me quiero volver a embarazar. Eso es fe. Eso es fe. Alguien que entiende, me va bien, me va mal, pero yo confío en Cristo. Mis tiempos están en manos del Señor. Yo no necesito que mis circunstancias estén bonitas para yo confiar en el que salvó mi alma. Esa es la fe de Dios, y esa no la tiene nadie más que los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Canta cuando veo gente que tiene fe, lo que yo le llamo fe con pantalones, porque a veces sí como que nos entra lo chiple, ¿verdad? Igual de enseguido, ¿no? Usted, ¿verdad que sí? Ay, es que mi situación pues no puede ser peor que la de los cristianos que se los iba a comer un oso, ¿verdad? Ahí en el Coliseo Romano, ¿verdad que no? No puede ser peor de los cristianos en Corea del Norte, que los tienen trabajando 18 horas al día, picando piedra por haberse atrevido a compartir el evangelio. Y sin embargo, yo he encontrado que esos hombres y mujeres de esos lugares muy perseguidos tienen un gozo, y he conocido muchos. Ahí sí, uno de los privilegios de mi vida, de Vietnam, de Indonesia, de Filipinas, de Arabia Saudita, de Líbano, de Egipto, de Irán. El más gozoso era el de Irán. Irán, dice, ¿dónde están los locos allá que atacan? Ese era un señor grande, ya de unos 65. Bueno, ya 65 no se me hace tan grande, ¿verdad? Pero pues no. Es que es lo que pasa, mire, cuando usted está conectado a Dios, los años solo sus papeles se lo dicen. Yo tengo que ver el espejo para acordarme que no tengo 22 años de edad, pero yo adentro estoy vivo. ¿Me entiende? Pero ese señor tenía como 65, chaparrito, gordito, canoso, y dijo: la iglesia en Irán está gloriosa, la iglesia en Irán está en su mejor momento. ¿Qué es esto? Un hombre de fe, enfrentando cosas, persecuciones, cárceles, etcétera, pero parado en Cristo Jesús. Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he confiado, yo estoy pegado a Él. Si mañana me muero, si mañana vivo, si mañana me pierdo todo, si mañana gano todo, me da igual, mi vida está pegadota a Cristo Jesús. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. ¿Y qué me puede hacer el hombre? Amén. Entonces vamos a quitarnos lo chiple. A ver qué pasó, todos dejaron de respirar. A ver, ¿quién se necesita quitar los chiples aquí en este lugar? Levante la mano si necesita quitar los chiples. Levántele la mano a su viejo, por favor, ¿verdad? Porque los hombres somos más nenas muchas veces que las señoras, ¿o no? Señora, ¿sí o no? ¿Usted quiere ver una nena que se le enferme de gripa a su marido? ¿Qué cosa? ¿Sí? Dice usted también, pastor: no, a mí mi mujer no me deja enfermarme.
Pero nosotros estamos en un camino que lo único que el Señor nos pide es que nosotros confiemos en Él. Esto no sucede porque somos positivos, esto sucede porque inclinamos nuestro oído para oír esto y le prestamos atención a sus palabras. Y estas palabras tienen todo el peso de nuestra atención. Y si aquí dice verde es verde, y lo único que encuentro en todo este libro es que Cristo lo respalda y lo respalda y lo respalda. Y encuentro que Abraham creyó que Dios era poderoso y Dios fue poderoso para hacer lo que prometió. Y Sara creyó que Él era fiel y fue fiel para hacer lo que prometió. Y unos enfrentaron toda clase de enemigos y los vencieron, y otros fueron cortados en pedazos y eran héroes de la fe, porque ninguno dejó de confiar en Cristo Jesús. Nosotros somos la camada de esta hora para llevar esta fe al mundo, y que Cristo encuentre en nosotros gente que sabe confiar en Él. En sus manos están mis tiempos, mi vida está en Cristo. A mí no me puede pasar nada porque yo estoy en el Señor, y se acabó. Y si te pegan, hay mucha gente que ha muerto muertes dolorosas, 10 minutos, 15 minutos, y luego es una eternidad en gloria. No pasa nada. Dije, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Voltea con su vecino y dígale, no pasa nada. Vamos a terminar, familia. Está captando un par de cosas. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Si es 2 Corintios 4, 17 y 18, me encanta. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, leve tribulación, naufragios, azotes, peligros, cárceles, tumultos, esta leve, diga conmigo leve. Dígale a su vecino, yo no soy nena, es una leve tribulación. ¿Sí? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, fíjese lo que produce. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe usted que la iglesia, en toda la historia de los 2000 años del cristianismo, siempre cuando ha sufrido más es cuando ha crecido más? Y siempre cuando ha habido persecución y muerte y cosas, la iglesia ha sido imparable. Siempre, invariablemente. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Somos invencibles, familia. Si me matas, te gano. Y si no me matas, te gano también. ¿Sí? Porque el amor de Cristo te va a alcanzar. Si eres un Saulo de Tarso y no matas a Esteban, pues Esteban te sigue predicando hasta que te conviertes. Y si eres un Saulo de Tarso y matas a Esteban a pedradas, entonces la memoria de Esteban te gana hasta que te conviertes. Entonces no hay pierde. Dije, no hay pierde. A menos que usted esté pensando en chanchafé. ¿Sí? Es un nuevo término teológico que vamos a poner ahí. La chenchafé. Me acuerdo hace años, hay una pareja de pastores de la Ciudad de México, tan más locos, me caen pero bien, ¿sí? Y se iban a ir de segunda luna de miel. Y nos preguntaron a Tita y a mí que si les cuidábamos a 2 de sus hijos, porque eran todavía adolescentes, el otro ya era grande. Sí, les dije, por supuesto. Dice, ahí se los mandamos en un avión, ¿verdad? Y entonces pues los despachó en un avión y ellos se fueron a Suecia. Y nos despacharon a los hijos aquí y aterrizan los hijos, ¿verdad? Y ay, dice, no se preocupó su mamá de mandarlos solos. No, dice mi mamá, cada vez que viajamos o que nos manda a algún lado, nos dice, miren, ustedes ya conocen a Cristo. Si ya creyeron en Cristo, sí, ok. Si ya les toca irse, hijos, nos vemos en la gloria. Diga conmigo, eso es fe. Jesús le dijo a Marta y a María delante de la tumba de Lázaro,
Él les dice, abran la tumba, y le dice, Señor, ya apesta, ya tiene 4 días, el cuerpo ya se descompuso. Y voltea y le dice, ¿qué no te he dicho que si tú crees, tú verás la gloria de Dios? Ahora, no estamos hablando de un creer genérico. Tenía a Jesús enfrente. Siempre es creer en Jesús, siempre es creer en Cristo, siempre. Y ella ya no dijo nada, pero abrieron la puerta o quitaron la piedra, y Jesús pega el grito, Lázaro, ven fuera. Y que se para Lázaro, y yo supongo que se desmayaron todas desde la chenchafé, ¿verdad? ¡Fum! Al suelo. ¿Se imagina usted? Sale la momia, porque estaba todo vendado, ¿me entiende? Y salía así todo tieso y todo. Yo puedo ver el plop de los condoritos por todo el lugar, ¿verdad? Estaban todos tan friqueados que Jesús dijo, quítenle las vendas, denle algo o sea, suéltenlo para que pueda caminar. Esa es la fe esa es la fe que nos fue dada. ¿Sí? Dios no nos dio la fe de sabrá Dios quién o qué, su fe en nuestros corazones. Ahora, pero tienes que cuidar y cultivar esa medida de fe, porque si no la cultivas y avanzas con ella, creciendo en el reino, creciendo en fruto, entonces vas para atrás. En el reino de Dios no hay puntos estáticos, o avanzas o retrocedes. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Yo quiero animarte, si tú tienes mucho tiempo en Cristo, métete, sirve al Señor, echa mano de la fe, conéctate con Cristo, sírvelo con todo tu corazón, vas a ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y si tú apenas empiezas, te esperan unas aventuras maravillosas. Puede que quedes pelón, pero te esperan unas aventuras maravillosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Familia, hay muchas más cosas que podemos hablar, pero Dios nos está llamando a volver a la confianza del principio. Dios nos está llamando a creerle a Jesús todo lo que Él es y todo lo que Él dice y todo lo que Él hace, y dejarnos de rollos. Dios nos está llamando a esto porque no creer es una ofensa. Es decir, que no es digno de confianza. Y pues eso obviamente no lo vamos a hacer. Y de voltear y decir, voy a caminar en la fe del Hijo de Dios.